Colombianos, tremenda cantada de tabla que le cantaron aquí a Enrique Gómez. Él es cabeza de lista al Senado por la lista del señor Abelardo de la Espriella. Y pues este señor en alguna ocasión en una entrevista dijo que las fuerzas militares se tenían que pensionar a más de 30 años. Hágame el bendito favor. Por supuesto fue confrontado por un aspirante también al Congreso que perteneció a las fuerzas militares y le cantó su tabla. Miren esto. No, usted lo dijo y ahí está grabado en todas las redes sociales. Escuchen lo que dice este candidato al Senado, que se la da de profuerza. Enrique, ¿usted modificaría el régimen pensional de militares y policías de alguna manera y cómo? Creo que 20 años de servicio y retiro a cualquier edad no solo es un absurdo en un país que no controla su territorio porque perdemos ese talento. Muchas veces, a veces desde los 38 años se nos está pensionando la policía. Creo que es un mal negocio. Persona que va a durar pensionada más tiempo del que laboró por 2 o por 3 años. Los celos de la fuerza no son para usarse. No maneja un doble discurso moral. Yo respete la fuerza pública. Porque usted la irrespetó diciendo que se tenía que pensionar a más de 40 años. Respete, no juegue con ellos. La fuerza pública no es para maltratarla, no es para usarla. Yo sé que usted está grabando. Estamos grabándolo. Y le voy a contar esa propuesta y lo que él está haciendo se llama manipulación de las cosas. Usted dijo que eran 70 años que tenía que durar los ahora, ¿sabe qué? Que ahora 100 años, ahora va a decir que 100 años. años. Ahora 100 años, ahora va a decir que 100 años. Ahí está, no sea moralista. Chao, amigo. Se los dan de defensores de la fuerza pública. Y son unos mentirosos, doble moralistas, que juegan con la fuerza pública, que los aplauden y a la hora de verdaderamente votar o a la hora de defenderlos, miren lo que dicen. Por eso le dije lo que le acabé de decir, porque con la fuerza pública no se juega, la fuerza pública se respeta. Hay que tener mucho cuidado. Ojalá no llegue este señor, pues Enrique Gómez, al Congreso, porque ya sabemos que nos espera oposición a las reformas todo el tiempo. Y es que la candidata Valentina Araujo por las comunidades indígenas también le canta la tabla a los señores de Abelardo de la Espriella y los que se creen burros. Es increíble, señores. Se vinieron los Terian a la política. Miren la crítica que hace aquí Valentina Araujo. Y cuando creí que lo había visto todo, aparece un Terian, que se identifica como tigre en una vitrina de exhibición. Qué vaina, ¿no? ¿De verdad este es un líder del pueblo? Encerrado en una urna de vidrio elevado, blindado y aislado, como si la gente fuera una amenaza y no la razón de hacer política. Hagamos necesarias comparaciones. Según el jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, desde el año 2022 se han documentado 34 amenazas contra el presidente y aún así lo vemos más cercano con el pueblo, no encerrado en cristal. Mientras tanto, Abelardo de la Espriella se monta en una cápsula como si estuviera en un zoológico humano. Eso es estar cerca a la gente, eso es querer a la gente, eso es caminar en el territorio, no. Eso es miedo, espectáculo y desconexión total. Mientras él posa protegido en una caja de vidrio, hay líderes sociales e indígenas en los municipios y corregimientos que caminan solos, sin esquemas, sin escoltas y sin reflectores, defendiendo el agua, la tierra, la vida. A ellos sí los amenazan, a ellos sí los persiguen y sí tienen el temor ahí. No tienen tarima blindada, más bien le toca recorrer los territorios. La política no se hace desde una burbuja, Abelardo. La política se hace escuchando, abrazando y caminando el barro, mirando a los ojos a nuestra gente. Así que esa cápsula no es seguridad, es símbolo de lo lejos que estás de representar a la gente. Colombia no necesita candidatos que se escondan del pueblo, necesita representantes que caminen con ellos, que sea de nuestra gente. Así que este 8 de marzo, cuando entregues tu cédula del jurado, pide inmediatamente el tarjetón de la Cámara Indígena y si no lo pides, pues no te lo dan y marca el 204 Partido Maíz. Es que el señor se cree, mejor dicho, ya es que con vitrinas para proteger su integridad. Y pues los memes no se hacen esperar. Nos salió la Barbie, señores, aquí protegiendo a la muñeca, ¿no? Aquí varios memes también le dedican al señor Abelardo de la Espriella. ¿Qué tal les parece? Y algunos alfiles que también están participando en las listas al Congreso por este señor, lo vanaglorian, ¿no? Porque monta a caballo. Mientras Iván Cepeda está recorriendo pues Colombia, dando buenos discursos y demás, aquí sus alfiles dicen, ese es mi presidente, hágame el favor. Porque tenemos el presidente. Lo que tenemos es presidente por montar un caballo y no por acercarse a la gente para escuchar realmente sus propuestas. Este es un paquetazo que ojalá no deslumbre a los ignorantes, ¿no? Y miren lo que dijo Vicky Dávila en una entrevista de Blue Radio frente pues, a Abelardo de la Espriella. Pero si usted llega a una segunda vuelta, pues lo ha dicho incluso el presidente Gustavo Petro, pues yo tenía que aliarme con la los sectores oposición tendrá que estar toda unida. Exactamente. Eso sí es verdad. Entonces, Sergio Fajardo. Sergio Fajardo es una persona a la que respeto inmensamente. Creo que es decente, que tiene muy buenas ideas. Yo quiero que a Sergio Fajardo le vaya bien. Fíjese que en parte es competencia, pero yo quiero que le vaya bien. Yo no tendría nunca ningún problema, dependiendo de qué pase, yo espero ser yo, pero si es él, pues hay que apoyar a Fajardo. Ahora viene un nombre un poquito más complicado. A verlo. Abelardo de la Espriella. Bueno, yo tuve de alguna manera, unas confrontaciones o unas polémicas el año pasado con Abelardo.
Estamos en otro momento de la campaña. Aquí ¿Se está en juego. reconciliaron? ¿Hablaron? No, espérese y verá. Aquí está en juego el país, la libertad, está en juego el orden. Así que ya como entramos en la recta final, yo sí les digo, yo sí hice mi reflexión de diciembre. ¿Y qué pienso yo? Hombre, que le vaya bien a Abelardo. Yo quiero que les vaya bien a los de la oposición, que le vaya bien al candidato o a la candidata que gane la gran consulta. Ojalá sea yo, ojalá podamos cambiar la forma de hacer política y de gobernar. Siendo yo, eso empieza a cambiar en Colombia. Pero yo hoy entiendo que la mayor amenaza es Iván Cepeda. Esa es la mayor amenaza. Así que yo tengo muy claro que a la oposición que le vaya bien, que los colombianos elijan. ¿Quién les gusta más? ¿Les gusta más Abelardo? ¿Les gusta más quien gane la gran consulta? Ojalá sea yo. ¿Les gusta más Fajardo? Bueno, pues que elijan lo que quieran. Para eso es la democracia y la libertad. Pero eso sí, nunca ni un voto por Cepeda, ni por... Hágame el bendito favor de la señora aquí, gritona, porque ahora se la pasa con megáfono, nadie la escucha ni demás, no da un discurso en tarima, a menos que fuera mediáticamente como Asobancaria, cuando no era candidata. Pero ahí la vemos, señores, ahí la vemos, una candidata que no tiene ideas, que solo dice que la amenaza es Iván Cepeda, pero que no propone absolutamente nada, señores, ¿no? Por otro lado, señores, condenaron a 10 años de cárcel a José Leonidas Busto, expresidente de la Corte Constitucional. El exmagistrado fue hallado culpable de cohecho propio en concurso y concierto para delinquir. En el caso del cartel de la toga. Hágame el bendito favor. Al parecer, este magistrado también hizo fuerza para que quedara en su momento el señor, fiscal general de la Nación, Martínez, Néstor Humberto Martínez. ¿Recuerdan el afán Odebrecht y todo? Porque era pieza fundamental que este señor quedara como fiscal. Miren aquí la condena. Último minuto, RTBC Noticias. 2:05 de la tarde, mucha atención porque la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia acaba de condenar a 10 años de cárcel al exmagistrado y expresidente de este alto tribunal, José Leonidas Bustos. De acuerdo con la sentencia conocida por RTBC Noticias, el exmagistrado fue hallado culpable de los delitos de cohecho propio en concurso con concierto para delinquir. Además, y de acuerdo a lo que se lee en este fallo, se impuso a Bustos Martínez como medida de restablecimiento del derecho a favor de la dirección ejecutiva de la administración pública la obligación de difundir parte resolutiva de esta sentencia, así como un resumen de la misma que realizará la sala. Para tal propósito, el sentenciado hará una única publicación a su costa en medios de comunicación audiovisual y escrito que también aprobará la sala dentro del término de 3 meses. Asimismo, la Sala de Primera Instancia ordena de inmediato la orden de captura correspondiente con la finalidad de que el exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema cumpla la pena impuesta en los términos consignados. Asimismo, pide precisamente la notificación a Interpol. Recordemos que esta condena se da por el caso del cartel de la toga. Esta es una entonces de las condenas a 10 años de cárcel en contra del exmagistrado y expresidente de la Corte Constitucional, José Leonidas Bustos. ¿Qué tal, señores? Aquí José Leonidas Bustos condenado a 10 años de prisión. Miren en su momento lo que pasaba con una denuncia que hacía la señora Angélica Lozano. Denunció que querían manosear la Constitución para que la contratación de la rama judicial estuviera en manos de presidentes de altas cortes. Por supuesto, la jugada le salió mal. Lozano advirtió que tras reunirse con el magistrado Bustos, Martínez irrumpió en el Congreso con un papel en la mano que logró fotografiar, el cual evidenciaba un proyecto de contrarreforma para dejar la administración de la rama judicial en manos de los presidentes de la Corte Suprema, entonces liderada por Bustos, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional. Aunque inicialmente lo negó, Martínez terminó aceptando que existió el encuentro. Claro que me reuní con Leonidas Bustos a la salida de acá y con varios otros magistrados que fueron a plantearme cómo pueden intervenir en el octavo debate. Un año después, los señalamientos de la representante Lozano cobran sentido. Aunque había negado que fuera su obsesión, Néstor Humberto Martínez es el candidato a fiscal general que más votos ha obtenido de sus electores. Los presuntos favorecidos con su oposición a la reforma de equilibrio de poderes que les establecía controles y jueces independientes. Ha sido una leyenda construir que mi interés es permanente, mi obsesión es llegar a la Fiscalía General de la Nación. Y uno de los lobistas en la Corte Suprema para lograr su elección es precisamente el expresidente de este tribunal, Leonidas Bustos. Pues dicho y hecho, alguien que ha mentido no una sino varias veces para hacerse al poder. Que Dios nos coja confesados. ¿Ven? ¿Y qué pasó? El señor, era presidente de la Corte, hizo lobby para que Néstor Humberto fuera elegido fiscal. Salió elegido fiscal, hubo impunidad y Néstor Humberto, bien gracias, caminando tranquilo por las calles de Colombia, ¿no? Ahí están pintados. Y el ex magistrado, sí, condenado a 10 años. Y David Luna está muy preocupado por la estrategia de Roy Barreras de ir a la consulta, ¿no? Dicen que esto jode a Petro porque divide a la izquierda, pero miren sus argumentos del temor que tiene de que la izquierda continúe en el poder. Está, mejor dicho, muerto del pánico. En los últimos días se ha venido oyendo una frase muy peligrosa. Que la forma de joder a Petro es votando por Roy Barreras. Por favor, no seamos ingenuos. Eso
fortalece a Cepeda. Es lo que buscan, es lo que quieren. Y les voy a explicar por qué. Roy anda diciendo que si gana la consulta con una muy buena votación, puede unir al progresismo. Dice que sumar a Cepeda, a los liberales, al centro y hasta parte del centro derecha. Y ahí nace el enredo. Algunos en la centro derecha dicen, Roy divide a la izquierda, votemos por él. Algunos en el centro dicen, mejor Roy que Cepeda. Y algunos de izquierda creen que con Roy es más fácil ganar. Pero hay un dato clave que no están viendo. Cepeda está obligado a ir a primera vuelta. No solo por razones jurídicas, sino también por razones financieras. Cepeda hizo una consulta en un periodo atípico, diseñada para escogerlo a él. Eso le costó a los colombianos cerca de 200.000 millones de pesos. Y la reposición ronda los 20.000 millones. Ese costo lo obliga a competir. No podría bajarse. Roy, en cambio, participa en una consulta el 8 de marzo, usando la infraestructura ya montada para las elecciones del Congreso. Si Roy se baja después, el costo sería mínimo. Básicamente, el del tarjetón. Conclusión clara. Si alguien puede bajarse para sumar en la izquierda, es Roy Barreras, no Iván Cepeda. Entonces la pregunta es muy obvia. ¿A quién le sirve inflar a Roy sabiendo que podría después bajarse? ¿Hacia dónde creen que intentarían mover sus votos si a Roy Barreras le va bien? Hacia Cepeda, por supuesto. Entonces, votar por Roy para joder a Petro, a quien termina ayudando es a Cepeda. Y otro mito para desvirtuar, que Cepeda no puede crecer hacia el centro. Hombre, si el propio presidente Petro ya demostró que eso era posible, lo logró, de hecho, con los votos de centro quedó elegido presidente. Entonces, en conclusión, no se dejen meter los dedos en la boca. Esta es una estrategia del pacto histórico y la izquierda, nada más y nada menos, para fortalecer a Cepeda. Votar por Roy es votar por Cepeda. Entonces yo les hago una invitación. Aprovechen que por primera vez en muchos años pueden votar por el que les gusta, no por el que les toca. Y por eso los invito a votar por la gran consulta por Colombia, donde hay 9 candidatos que han demostrado que es posible sumar y no restar, construir y no destruir. Y lo más importante, que tenemos absolutamente claro que el ganador será apoyado por todos los demás. Es momento de entender que hay que unir a Colombia. Hay que dejar los egos y las vanidades a un lado. Bueno, ahí está en pánico el señor David Luna por la participación del señor Roy Barreras en esta gran consulta, ¿no? Entonces ahí lo tienen, Colombia. Tarde que temprano, pues sabremos qué pasa el 8 de marzo. Mientras tanto, pues el pacto histórico invita a votar Senado y votar Cámara. La consulta no. Es lo que dicen aquí, ¿no? Por otro lado, miren la perlita que nos tiene la registraduría. Están diciendo que a la hora de llenar el formulario E14, pues los candidatos que no hayan sacado votos se dejen blanco eso. Ya sabemos qué pasa con eso. Si con tachones y con asteriscos y demás intentaban formar un 8, un 7, un 9 para colocarle votos a ese candidato, ¿cómo será dejándolos en blanco? Hágame el favor. Esto es lo que dice aquí, me dice Wally. ¿Nos quieren embolatar las elecciones del 8 de marzo? Ojo con esto. ¿Ya aparecieran 400? No hay ninguna posibilidad porque los datos finales están aquí. Esa acta no va a pasar. En el momento de hacer un check no va a dar los resultados. No está de acuerdo con la numeración de la mesa. No está de acuerdo con el número de personas que votaron. La experiencia de las pasadas elecciones dejaron serias dudas frente a los formularios E14. Recuerdan que aparecieron tachones y enmendaduras como estas, en las que se le sumaban votos inexistentes al entonces candidato presidencial Iván Duque. Pues parece que ahora quieren repetir la jugada. Y es que lo que pretende el registrador es abrirle el camino al fraude. Y así lo dijo el presidente. Dejar casillas en blanco en los formularios de las mesas firmadas por jurados lleva al fraude electoral. Las casillas deben llenarse con X para que no sean transformadas en números falsos ante mesas que no logran tener testigos electorales. Las elecciones del próximo 8 de marzo son muy importantes. Es nuestra oportunidad de defender lo ganado, de defender las reformas sociales, de avanzar en la agenda progresista que busca darle dignidad al pueblo de a pie. Para atrás ni para coger impulso. Necesitamos mayorías en el Congreso. Arrancamos bien y vamos por más. Bueno, hay que votar Congreso, no se les olvide, es una cita pues indispensable. Miren lo que dijo el registrador en Noticias RCN, justificando de que esos espacios se dejen en blanco. Hay que tener mucho cuidado con este registrador que nos quiere meter los dedos a la boca. No, de ninguna manera. Las actas electorales que diligencian los jurados, hay que decirlo todo el tiempo, no la diligencian los funcionarios de la registraduría, sino los jurados, 800.000 personas, que hay que confiar en ellas porque son ciudadanos del común, son diligenciadas y la instrucción de los jurados es que cuando un partido no obtenga votos, se deje ese espacio en blanco. Esa instrucción, José Manuel, ha sido la instrucción por décadas. Esto no es una orden o un nuevo procedimiento de esta semana, ha sido por décadas. De hecho, en las pasadas elecciones de Congreso y de Presidencia, así fue como se diligenciaron las actas. ¿Y por qué esas actas electorales hay que dejarlas en blanco? Porque esas actas electorales las llenan de tachones, de enmendaduras, de X, se vuelve un 8, no se pueden procesar. Imagínense. Hay dificultades para leerlas al momento de digitalizarlas, es decir, de publicarlas. No hay manera de hacer todo el proceso de divulgación de esos resultados y el escrutinio que hacen los jueces se les vuelve un lío. Además, si esa instrucción se diera,
Acuérdese que son actas electorales, una por cada partido o coalición en el caso de Congreso. Quiere decir que son 17 actas y son 3 por cada mesa. Eso viene siendo como 17 por 3, casi 60. Solo llenarlas con X, con círculos y con cuadros, le puedo asegurar que pasan 5 horas sin poder pasar el primer voto. No, imagínese. Luego, yo quisiera que mostráramos unas actas de esas electorales para ver las dificultades tan grandes que generamos si nos ponemos a dar esa instrucción. No, señor presidente, a ver si oye al registrador, porque no es verdad eso de que quien deja un espacio en blanco en esas actas comete un delito. Por el contrario, le facilita la tarea a las personas que están en el escrutinio. Oiga, y como que no se ha preguntado, entonces, ¿qué pasaba con los tachones de los demás, pues, años electorales, no? Es increíble como quieren verle la cara, porque en capacitaciones pasadas, miren lo que decían acá, porque aquí quieren es engañar al pueblo y eso tampoco se puede permitir. Miren lo que decían en capacitación, señores. Quiero darle la bienvenida a ustedes, que son la parte más importante que tiene este proceso. Sin ustedes, las elecciones no se podrían hacer. Ya vamos a empezar a llenar el formulario E14. ¿Listo? Vamos a empezar a llenar, miren la forma en que vamos a empezar a llenar, en manera horizontal. Toda la información de manera horizontal. Si ustedes miran, en las casillas que están a la izquierda, donde no hay votación, se coloca un guión. ¿Sí? No podemos dejar espacios en blanco, ¿correcto? Vamos a tener claridad. Bueno, lo vamos a hacer de manera horizontal. No podemos hacerlo de manera vertical, porque se presta para que nos equivoquemos al hacerlo de la otra casilla. Entonces lo vamos a hacer de manera horizontal. Entonces este es el E14, es el acta de escrutinio donde se totalizan los votos de la mesa de votación. Les voy a dar 3 tips sobre el E14. El primer tip es que no pueden haber casillas en blanco. Al diligenciar los votos de cada candidato se pone el número de votos y si quedan 1 o 2 casillas en blanco se pone un guión. El segundo tip es que el E14 se diligencia de forma horizontal. ¿Para qué? Para evitar que nos confundamos entre el número de votos de cada candidato o de los votos en blanco o votos nulos o votos no marcados. Y el tercer y último tip es que el E14 puede ser fotografiado por los testigos electorales. Entonces ustedes como jurados pueden permitir que los testigos electorales le tomen foto al E14 y esto nos dé más transparencia para el proceso electoral. La pregunta es, si no hay testigo electoral en la mesa, ¿qué puede pasar con estos espacios en blanco? Pilas, Colombia, porque esto es muy peligroso para la democracia. Por supuesto, los medios ayudan a la registraduría. Increíble. A 2 semanas de las elecciones legislativas y de las consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro insiste en poner un gigantesco y peligroso manto de dudas sobre los resultados de la votación con base en afirmaciones que varían entre dudosas y falsas. El presidente está en el plan de descalificar la capacitación de los jurados, que ya fueron elegidos por parte de la registraduría y ya no hay vuelta atrás, de cuestionar las instrucciones de la registraduría para el diligenciamiento de los formularios E14 y de revivir el fantasma de un supuesto fraude vinculado con la empresa Thomas Gregan Sons, incluso llegando a afirmar que, y esto lo leo textual, estamos ante un 100% de posibilidad de fraude, lo cual ha sido desmentido claramente por las autoridades electorales. Incluso dijo el presidente que en Colombia siempre hacen fraude en las elecciones para Senado y Cámara, paradójica afirmación proviniendo de un hombre que se ha elegido como representante a la Cámara, como senador de la República, como alcalde de Bogotá y luego como presidente de 2022 mediante el mismo mecanismo que hoy está cuestionando. De hecho, el único lío reciente con el escrutinio se produjo en las elecciones legislativas del 2022 y que afectó, sí, al pacto histórico y se dio precisamente por lo que hoy está reclamando el presidente Gustavo Petro. En esas elecciones, los jurados llenaron con asteriscos, con rayas, con bolitas y con tachones los espacios en blanco de los E14, lo cual dificultó severamente el trabajo de transmisión de datos que luego fue subsanado en la segunda fase del escrutinio que adelantan los jueces. Los formularios E14 son las actas que llenan los jurados en cada mesa, por eso es clave su trabajo, que es el punto de partida de los resultados. Inicialmente hacen la transmisión vía telefónica y allí entra a funcionar la unión temporal Disproel. Ahí el presidente comete otra equivocación, como lo decía Andrés. En Disproel tiene efectivamente participación Thomas Gregan Sons, pero en esa firma no es la que fabrica las cédulas de ciudadanía de los colombianos, ya que desde hace varias décadas ese contrato lo tiene la empresa francesa Idemia, que incluso ahora forma parte de la Imprenta Nacional de Francia, una empresa pública. Cuando hay tachones en los formularios E14, la MOE ha advertido que hay líos para la transmisión de datos, se presentan dificultades para la digitalización de los resultados y hay problemas severos para el escrutinio que está en manos de los jueces de la República. Al presidente Gustavo Petro le corresponde como jefe de Estado dar tranquilidad para que los colombianos vayan a las urnas el próximo 8 de marzo sin hablar de manera poco responsable de una posibilidad de fraude, lo cual puede exacerbar los ánimos de sus seguidores con consecuencias imprevisibles y peligrosas. El presidente debe además respetar la autonomía de la registraduría para el manejo de las elecciones. Hay que estar muy atentos a la transparencia de estas elecciones porque dejan serias dudas de lo que va a pasar el 8 de marzo. Colombia, hasta acá este video. Muy amables por su opinión y nos vemos en uno próximo.